Mi exesposa me confiesa que mis 3 hijos en realidad no son míos, luego de llevar 10 años pagando la manutención, ahora quiere que yo le siga pagando e incluso aumentar las cuotas, pero ya tengo todo preparado con mis abogados, y ella me tendrá que indemnizar cada centavo. No sé cómo describir el momento exacto en que mi mundo se vino abajo. Todo comenzó con una llamada de Laura, mi exesposa. Su voz sonaba impaciente, como si estuviera tratando de reunir valor para decir algo importante. Me citó en un café, con el pretexto de hablar sobre las cuotas de manutención de los niños. A pesar de nuestra relación distante, yo seguía considerándolos mi responsabilidad y no quería que les faltara nada. Cuando llegué al café, ella ya estaba sentada, removiendo su café con una cucharilla. Sus ojos evitaban los míos, un detalle que no pasó desapercibido. Me senté frente a ella y esperé a que hablara. Sabía que si la presionaba, se cerraría a la defensiva. Después de un largo suspiro, empezó a hablar. «Necesito pedirte algo», dijo con la mirada fija en su taza. «Adelante», respondí sin darle demasiada importancia. Estaba acostumbrado a que me pidiera dinero para los niños. «Las cosas están más difíciles que antes», continuó. «La escuela, las actividades, la ropa, todo está más caro. Necesito que aumentes la manutención». Su tono de voz no era el de alguien que estuviera negociando, era el de alguien que daba por hecho que yo aceptaría sin cuestionarlo. Pero algo en su actitud me parecía extraño. Se notaba tensa, como si esperara una reacción fuerte de mi parte. «Hemos hablado de esto antes», dije con calma. «Sabes que pago puntualmente y que nunca me he negado a cubrir gastos adicionales cuando lo has pedido. Pero, dime la verdad, ¿hay algo más que debas saber?» Ella se removió en su asiento y fijó la vista en la calle. Parecía luchar consigo misma, como si en su interior una parte le rogara no decir lo que estaba a punto de confesar. Finalmente, con una expresión de angustia, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Tengo que decirte algo importante, algo que he callado durante mucho tiempo». El corazón me dio un vuelco. Mi mente empezó a jugar con todas las posibilidades. ¿Me había sido infiel mientras estuvimos casados? ¿Había perdido su empleo? Pero lo que dijo a continuación me dejó sin aire. «Los niños no son tuyos». No entendí de inmediato. Mi cerebro se negó a procesarlo. Sentí como si el mundo a mi alrededor se detuviera por unos instantes. Mi primera reacción fue reír con incredulidad. «Eso no puede ser cierto», dije finalmente, esperando que todo fuera un malentendido. «Lo es», respondí con voz temblorosa. «Nunca quise hacerte daño, pero la verdad es que ninguno de ellos es tuyo». Una rabia helada comenzó a invadir mi cuerpo. Mis manos temblaban, mis pensamientos eran un torbellino de enojo, traición y dolor. Había dedicado 10 años de mi vida a esos niños, los había amado incondicionalmente, había trabajado incansablemente para que nunca les faltara nada. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurré, mi voz apenas contenía la furia que sentía dentro. «No fue intencional», dijo ella, pero su excusa sonó vacía. Todo se salió de control y cuando me di cuenta, ya era tarde. 10 años, Laura. Exploté. La gente en el café volvió la cabeza hacia nosotros, pero me importó un carajo. Ella se encogió de hombros, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo pensé que era lo mejor para todos. No quería que te fueras, no quería que los niños crecieran sin un padre. Así que me mentiste. Me usaste. Me hiciste creer que eran míos cuando sabías que no lo eran». Laura asintió con la cabeza y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. La mujer con la que una vez compartí mi vida me había traicionado de la peor manera posible. Me levanté, sin mirarla una vez más, y salí del café. No sabía qué haría a continuación, pero tenía claro que no dejaría que se saliera con la suya. Al salir del café, mi mente era un caos. ¿Era posible que Laura estuviera mintiendo otra vez? No podía aceptar su palabra sin pruebas. Al día siguiente, pedí pruebas de ADN. Laura, reacia al principio, terminó cediendo. Las horas de espera por los resultados fueron interminables. Cada minuto se sentía como una daga que profundizaba la herida de la traición. Recorría la casa de un lado a otro, tratando de encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo. Mi mente estaba llena de recuerdos, imágenes de los niños llamándome papá, momentos de felicidad que ahora parecían una cruel mentira. Finalmente, el sobre con los resultados llegó. Lo sostuve en mis manos, sintiendo cómo me temblaban los dedos al abrirlo.
Mis ojos recorrieron las palabras clave en el documento: probabilidad de paternidad, 0%. Lo releí varias veces, esperando encontrar un error, un dato que invalidara aquella verdad que me estaba destruyendo. El aire se volvió pesado. Me dejé caer en el sofá, con el informe aún entre mis dedos. No era solo la traición de Laura, era la sensación de haber sido un actor en una historia ajena, de haber dedicado mi vida a un engaño. 10 años de sacrificios, esfuerzos y amor incondicional por unos hijos que, biológicamente, no eran míos. La rabia emergió con fuerza. Me puse de pie y lancé el sobre contra la pared. Sentía la necesidad de gritar, de exigirle a Laura una explicación más allá de las palabras vacías que me había dado en el café. Marqué su número con manos temblorosas. ¿Qué quieres ahora?, respondió con voz cansada. Ya tengo los resultados. ¿Sabes lo que dicen?, pregunté, con la voz tensa. Un silencio denso se formó al otro lado de la línea. Lo siento, susurró. Esa respuesta fue la chispa que encendió mi furia. Eso es todo lo que tienes que decir. Un simple lo siento después de 10 años de mentiras. Bramé, sintiendo como la indignación hervía dentro de mí. No sé qué más decirte. Sabía que algún día esto saldría a la luz. Quería decirte la verdad antes, pero tenía miedo. No quería que los niños perdieran a su padre. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Los niños no tenían la culpa de nada. Para ellos, yo era su padre, el hombre que los había criado, que había estado presente en cada cumpleaños, en cada noche de fiebre, en cada caída. Pero, ¿cómo podía seguir en sus vidas después de esto? ¿Cómo mirarles a la cara sin sentir el peso de la mentira que había sostenido nuestra relación? No sé qué haré con ellos, murmuré, más para mí mismo que para Laura. Te aman, siempre te amarán. Para ellos, siempre será su padre, dijo con voz entrecortada. No me manipules, Laura. No me uses para limpiar tu conciencia, repliqué con frialdad. Colgué el teléfono y respiré hondo. Sabía que no podía tomar decisiones apresuradas, pero algo era seguro: esto no podía quedar impune. Pasé la noche en vela, navegando por foros legales, revisando casos similares. Descubrí que tenía bases para demandarla. Había sido víctima de un fraude, un engaño calculado que me había costado una fortuna en manutención. No se trataba solo del dinero, sino de la justicia. Ella debía pagar por lo que hizo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Su voz tranquila me brindó cierto alivio. Jorge, necesito verte. Es urgente. ¿Es sobre Laura?, preguntó sin rodeos. Sí. Quiero demandarla. Quiero recuperar cada centavo que me robó. Del otro lado de la línea, Jorge exhaló lentamente antes de responder. Nos vemos en mi oficina en 1 hora. Colgué y, por primera vez en días, sentí que tenía algo de control sobre la situación. Laura había tomado 10 años de mi vida, pero no tomaría mi dignidad. Ahora era mi turno de hacer justicia. Salí de la oficina de Jorge con una mezcla de rabia y determinación. Había llegado el momento de actuar. No podía permitir que Laura saliera impune después de haberme arrebatado 10 años de mi vida. No solo me había engañado, sino que había destruido la confianza que alguna vez tuve en ella y en lo que creíamos que era nuestra familia. No bastaba con recuperar el dinero, ella tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. El primer paso era recopilar todas las pruebas. Jorge me pidió que le entregara cada recibo, cada transferencia bancaria, cada correo y mensaje que demostrara el fraude. Pasé días organizando documentos, reviviendo cada transacción con un nudo en la garganta. Había pagado la escuela, los uniformes, las consultas médicas, las vacaciones. Cada gasto que había hecho por amor a esos niños ahora se sentía como una estafa cruel. Mientras revisaba los papeles, encontré un correo que Laura me había enviado años atrás. En él, me pedía dinero para una urgencia médica de uno de los niños. Me detuve a pensar, ¿habría sido eso cierto? ¿O era otra mentira para seguir exprimiéndome? La duda me corroía, y la ira volvió a arder en mi pecho. Esto no era solo un error, era un engaño premeditado. Jorge y su equipo trabajaron en la estrategia legal. La demanda se basaría en fraude y enriquecimiento ilícito. Además, si se probaba que Laura había falsificado documentos para hacerme creer que los niños eran míos, podríamos llevar el caso a una instancia penal. No solo se trataba de dinero, sino de castigo. Ella debía responder ante la justicia.
Pero mi venganza no podía quedarse solo en los tribunales. Decidí enfrentarla cara a cara. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. La cité en un restaurante tranquilo. Quería ver su reacción cuando le dijera que la demandaría y que cada uno de sus actos tendrían repercusiones. Laura llegó unos minutos tarde, vestida como si nada hubiera pasado, como si aún pudiera manipularme. Su expresión cambió en cuanto vio mi rostro serio. Se sentó frente a mí y trató de sonreír. ¿Cómo están los niños?, pregunté con frialdad. Bien, aunque han preguntado por ti, respondió con un dejo de culpa en la voz. Diles que estaré ocupado un tiempo, tratando de recuperar los 10 años de mi vida que me robaste, solté, disfrutando de cómo se tensaban sus facciones. Ella suspiró, como si estuviera cansada de la situación. ¿Otra vez con eso? Ya hablamos de lo que pasó. No puedes cambiar el pasado. Pero sí puedo cambiar el futuro. Te estoy demandando, Laura. Y no solo por el dinero, sino por fraude. Mis abogados están preparando todo y pronto recibirás la notificación formal. Vas a tener que devolver cada centavo que me quitaste. Sus ojos se agrandaron. La seguridad que solía tener se desmoronó en segundos. Eso es absurdo. No puedes hacerme esto. Los niños no son míos. Interrumpí, golpeando la mesa. Y lo sabías desde el principio. No hay excusas, no hay perdón. Ahora te toca pagar. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Se mordió el labio y bajó la mirada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede en la calle? ¿Que los niños sufran? Susurró. Tus problemas ya no son los míos, respondí con dureza. Aprende a vivir con las consecuencias de tus actos. Me levanté y dejé un billete sobre la mesa. No para pagar su comida, sino para recordarle que pronto cada moneda que había tomado injustamente le sería cobrada. Mientras me alejaba, sentí una extraña satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Ahora todo estaba en marcha. La demanda estaba en proceso, y mi venganza apenas comenzaba. El proceso legal estaba en marcha, pero aún había mucho por hacer. Jorge y su equipo trabajaban sin descanso para asegurarse de que no quedara ningún cabo suelto en la demanda. La cantidad de evidencia que tenía era abrumadora: recibos, transferencias bancarias, correos electrónicos y mensajes donde Laura pedía dinero bajo falsas pretensiones. Era imposible que se saliera con la suya. El primer paso fue presentar la demanda formal ante el juzgado. Jorge me explicó cada detalle del proceso. Me senté en su oficina mientras él revisaba los documentos. Con toda la información que tenemos, el caso es sólido, me aseguró. Laura no solo deberá devolverte el dinero, sino que también podríamos conseguir una compensación por daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo tardará esto?, pregunté, sintiendo la impaciencia crecer en mi interior. Dependerá de los tiempos del juzgado, pero con la gravedad del fraude, podrían priorizarlo. Aún así, no será inmediato. Sabía que la justicia era un proceso lento, pero estaba dispuesto a esperar. Lo importante era que Laura finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Pocos días después, Laura recibió la notificación formal de la demanda. Me la imaginé con el sobre en las manos, el pánico reflejado en su rostro al leer que le exigía cada centavo que me había sacado con engaños. No tardó en llamarme. ¿Qué demonios has hecho?, gritó en cuanto atendí la llamada. Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Te estoy demandando. Vas a pagar por cada mentira. No puedes hacerme esto. Su voz sonaba desesperada. ¿Cómo crees que voy a conseguir todo ese dinero? ¿Quieres dejarme en la ruina? No es mi problema. Me robaste 10 años de mi vida y me usaste para mantener a hijos que no eran míos. Ahora enfréntate a las consecuencias. Ellos te aman. Sollozó. No puedes simplemente desaparecer de sus vidas. Las palabras me golpearon, pero no me permití vacilar. No hables de amor cuando fuiste tú quien destruyó todo. Esto no se trata de ellos, sino de lo que hiciste. Nos vemos en el juzgado. Colgué sin darle oportunidad de seguir manipulándome. Sabía que intentaría jugar la carta emocional, pero no podía permitírmelo. Esto era un asunto de justicia. En las semanas siguientes, su abogado intentó negociar. Recibí correos y llamadas sugiriendo un acuerdo fuera de la corte. Querían que aceptara una cantidad menor a cambio de retirar la demanda. No cedas, me dijo Jorge. Esto no se trata solo de dinero, sino de principios. Si aceptas,
Ella se saldrá con la suya y no aprenderá nada. Estuve tentado, no lo niego. La idea de cerrar ese capítulo más rápido era atractiva, pero en el fondo sabía que Jorge tenía razón. Laura debía enfrentar todo el peso de la ley. Finalmente, la fecha del juicio se fijó. Laura estaba acorralada, y lo sabía. Sus intentos de evadir la responsabilidad se agotaban. Un día antes del juicio, apareció en la puerta de mi casa. Parecía más delgada, con el rostro cansado y los ojos rojos. «Por favor, no hagas esto», me suplicó. «Piensa en todo lo que vivimos juntos, en lo que fuimos». «No fuimos nada, Laura», respondí con frialdad. «Fuiste tú quien destruyó todo. Nos vemos mañana en la corte». Cerré la puerta sin dejar que dijera más. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre de su manipulación. Sabía que al día siguiente todo cambiaría. El día del juicio llegó. Me levanté temprano, pero apenas había dormido la noche anterior. La ansiedad y la ira me mantenían en un estado de vigilia constante. Me vestí con un traje oscuro, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. No se trataba solo de mi dignidad, sino de demostrar que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Cuando llegué al juzgado, Jorge ya me esperaba en la entrada. Su expresión era seria, pero confiada. Me dio una palmada en el hombro antes de entrar a la sala. «Hoy es el día», dijo. «No te dejes intimidar». Respiré hondo y asentí. Entramos y tomamos nuestros lugares. Pocos minutos después, Laura apareció. Se veía desgastada, con los hombros caídos y la mirada evasiva. Me pregunté si realmente comprendía la magnitud de lo que había hecho o si seguía viéndose a sí misma como la víctima. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó con la presentación de los cargos: fraude y enriquecimiento ilícito. Jorge expuso el caso con precisión quirúrgica, mostrando pruebas irrefutables de cómo Laura había manipulado la situación durante años. El demandante no solo ha sufrido un daño económico significativo, sino también un daño emocional irreparable, afirmó Jorge con firmeza. No se trata solo de dinero, sino de la traición de la confianza, de la mentira sostenida durante una década. Laura evitaba mirarme. Su abogado intentó justificarla, argumentando que había actuado por miedo y necesidad, que no había querido hacerme daño. Pero los documentos no mentían. Los recibos, los mensajes donde ella misma admitía que los niños no eran míos, las transferencias bancarias. Todo estaba allí, negro sobre blanco. El juez hizo una pausa y nos dirigió una mirada evaluativa. «Señorita Laura», dijo finalmente, «¿tiene algo que decir en su defensa?» Laura se aclaró la garganta y habló con voz temblorosa. «Yo nunca quise que esto terminara así. Tenía miedo de perderlo todo. Pensé que él era el mejor padre para mis hijos, aunque no fueran suyos». Su confesión no me conmovió. Era demasiado tarde para sentimentalismos. El juez tomó nota y prosiguió con las declaraciones. Llegó mi turno de hablar. Me levanté y miré a Laura fijamente. «Señoría, fui engañado durante 10 años. No se trata solo del dinero, sino del abuso de confianza. Me hicieron creer que tenía una familia, que esos niños eran míos. Me privaron de la verdad y me obligaron a vivir en una mentira. Hoy estoy aquí para que se haga justicia». El juez asintió y anunció que se tomaría un receso antes de dictar su decisión. Salimos de la sala. Jorge y yo nos quedamos en el pasillo, mientras Laura se sentó en una banca, con la mirada perdida. Me acerqué a ella y, por un momento, dudé en decir algo. Pero al final, hablé. «Pase lo que pase aquí, yo seguiré adelante. No sé qué será de ti, pero este es el precio de tus acciones». Laura no respondió. Solo cerró los ojos y suspiró. Minutos después, volvimos a la sala. El juez reanudó la sesión y pronunció su veredicto: Laura debía reembolsarme cada centavo que había pagado en manutención indebida. Además, enfrentaría sanciones adicionales por fraude. El alivio me inundó. No era solo el dinero, era la justicia. Laura no se saldría con la suya. A la salida del tribunal, Jorge sonrió satisfecho. «Lo logramos». Yo solo asentí. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad había triunfado. El juicio había terminado, pero las secuelas de todo lo ocurrido apenas comenzaban. Salí del tribunal con una sensación de alivio, aunque no podía decir que me sintiera completamente satisfecho. Había obtenido justicia, sí,
pero el daño que Laura había causado no desaparecería de la noche a la mañana. Jorge y yo caminamos en silencio hasta su auto. Sentía que mi cuerpo estaba pesado, como si el cansancio de todos esos años me golpeara de golpe. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Jorge, encendiendo el motor. Me tomé un momento antes de responder. Extrañamente vacío. Pensé que esto me haría sentir mejor, pero... Nada devuelve el tiempo perdido, asintió él, pero al menos ha cerrado un capítulo. Laura tendrá que pagar por lo que hizo. Asentí, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en los niños, en lo que esto significaba para ellos. Aunque no eran míos biológicamente, habían sido mi familia durante 10 años. ¿Cómo les explicaría lo que había pasado? ¿Debía hacerlo? ¿O simplemente desaparecer de sus vidas y dejar que Laura se encargara de las consecuencias? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Laura intentó apelar la sentencia, pero no había mucho que pudiera hacer. Sus abogados apenas pudieron argumentar algo que cambiara la evidencia irrefutable. Poco a poco, su vida comenzó a desmoronarse. La gente a su alrededor comenzó a darle la espalda. La comunidad en la que vivíamos no tardó en enterarse de lo sucedido y, aunque nunca quise venganza social, no pude evitar sentir cierto grado de satisfacción al ver que las mentiras tenían su precio. Por otro lado, los niños seguían escribiéndome mensajes. No sabía cómo manejar la situación. Había querido a esos pequeños con todo mi corazón y ahora me veía en la difícil posición de decidir si debía alejarme por completo o seguir en sus vidas de alguna manera. Finalmente, decidí reunirme con ellos. Laura no tenía opción de impedirlo, pues legalmente ya no tenía poder sobre mí. Nos encontramos en un parque, el mismo donde solíamos ir los fines de semana a jugar fútbol. Cuando me vieron, corrieron hacia mí con la misma alegría de siempre. «¡Papá!», exclamaron al unísono. Mi corazón se encogió. No sabía cómo decirles la verdad sin lastimarlos. Me arrodillé para estar a su altura y los abracé con fuerza. «Los quiero mucho», les dije con voz entrecortada. «Pase lo que pase, siempre los voy a querer». No quise arruinarles el momento con detalles que no podrían comprender. Solo quería verlos felices una vez más. Nos quedamos ahí, disfrutando del momento, aunque en el fondo sabía que esto no duraría para siempre. Mientras regresaba a casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Gracias por verlos. No sé cómo reparar el daño que te hice, pero sé que algún día lo entenderás». No respondí. No había nada más que decir. Sabía que mi relación con los niños estaba condenada a desvanecerse con el tiempo, pero por ahora me aferraría a los momentos que aún me quedaban con ellos. Lo que Laura nunca entendería era que lo que me hizo no solo se trataba del dinero. Se trataba de la traición, de la mentira prolongada, del abuso de confianza. Y aunque había logrado justicia, las consecuencias seguirían pesando en mi vida durante mucho tiempo. Suspiré y miré por la ventana. La vida seguiría adelante, de una manera u otra. Ahora era mi turno de decidir qué haría con la libertad que había recuperado. La vida, después de la verdad, se sentía como un terreno desconocido. Durante años, mi identidad estuvo ligada a la idea de ser padre, de tener una familia. Ahora, sin esa certeza, me preguntaba quién era realmente. ¿Podía seguir adelante sin mirar atrás? ¿Podía construir una nueva vida sin el peso de la traición? Pasé días en una especie de limbo emocional. A veces me sentía en paz, pensando que había hecho lo correcto, pero otras noches el resentimiento volvía con fuerza. Me preguntaba si todo esto había sido una especie de castigo por confiar demasiado, por no haber visto las señales. Pero la realidad era que no tenía sentido torturarme con lo que ya no podía cambiar. Decidí centrarme en mí mismo. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos esperando mensajes de los niños o de Laura. Busqué distracciones, volví al gimnasio, retomé viejos pasatiempos, incluso comencé a salir con amigos a quienes había dejado de ver hace años. Poco a poco, fui reconstruyéndome. Sin embargo, había noches en las que el silencio pesaba demasiado. Me encontraba pensando en los niños, preguntándome si me extrañarían tanto como yo a ellos. Me di cuenta de que el amor que les tenía no desaparecería solo porque la verdad había salido a la luz. Ellos eran inocentes en todo esto, y aunque ya no fuera su padre legalmente, siempre los llevaría en mi corazón. Fue en medio de esas reflexiones que entendí algo crucial: no podía dejar que esta experiencia me definiera. No podía permitir que la traición de Laura me convirtiera en alguien amargado. Sí, había sido engañado,
pero también había aprendido, crecido y descubierto mi propia fortaleza. El dolor nunca desaparecería por completo, pero con cada día que pasaba, se volvía más manejable. Y con cada nuevo amanecer, veía más claro el camino que tenía por delante. Después de meses de confusión, enojo y tristeza, entendí que debía comenzar a construir un nuevo camino. La traición de Laura había sido un golpe devastador, pero no podía seguir viviendo en el pasado. Había perdido mucho tiempo, demasiados años atrapado en una mentira. Era momento de redefinir mi vida y recuperar el control. El primer paso fue deshacerme de todo lo que me ataba emocionalmente a esa etapa. Empaqué las pocas cosas que aún guardaban recuerdos de mi antigua familia, fotos, regalos de los niños, cartas de Laura. Las guardé en una caja y la llevé al ático. No estaba listo para deshacerme de ellas por completo, pero tampoco quería que estuvieran a la vista. Necesitaba espacio para respirar. Después, me enfoqué en mi entorno. Vendí la casa en la que habíamos vivido juntos y me mudé a un departamento más pequeño en otra zona de la ciudad. Quería empezar de nuevo, sin las sombras del pasado persiguiéndome en cada rincón. La primera noche en mi nuevo hogar fue extraña. No había risas infantiles, ni el eco de pasos corriendo por el pasillo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. También decidí enfocarme en mi salud. Durante años, mi vida giró en torno a mis responsabilidades como padre, pero ahora tenía la oportunidad de pensar en mí. Me inscribí en un gimnasio, comencé a comer mejor y hasta retomé el hábito de leer antes de dormir. Sentía que cada pequeña decisión era un ladrillo en la construcción de una versión mejorada de mí mismo. El trabajo fue otra parte fundamental en mi proceso de redefinición. Con tanto tiempo dedicado a mi familia, había dejado de lado mis propias aspiraciones. Me sumergí en nuevos proyectos laborales, tomé cursos y busqué oportunidades para crecer profesionalmente. Descubrí que, cuando dejé de preocuparme por lo que había perdido, pude ver todo lo que aún tenía por ganar. Sin embargo, el aspecto más difícil de esta transformación fue aprender a manejar la soledad. Durante años, mi vida estuvo llena de ruido y compañía. Ahora, la tranquilidad podía sentirse abrumadora. A veces me sorprendía a mí mismo queriendo enviar un mensaje a los niños, preguntarles cómo estaban. Pero me recordaba que debía seguir adelante, por más doloroso que fuera. Fue en una de esas noches solitarias cuando decidí abrirme a nuevas experiencias. No quería quedarme estancado en el resentimiento, así que acepté la invitación de un viejo amigo a una reunión. Fue extraño volver a socializar sin la etiqueta de padre de familia. Me sentí como un extraño en mi propia piel, pero con el tiempo, redescubrí el placer de conocer gente nueva, de disfrutar una conversación sin cargas emocionales del pasado. Aún había días en los que la tristeza me alcanzaba, en los que me preguntaba cómo estarían los niños, si me recordaban, si me extrañaban tanto como yo a ellos. Pero aprendí a dejar que esos sentimientos pasaran sin permitirles apoderarse de mí. Redefinir mi vida no significaba olvidar, sino aprender a vivir con lo que había pasado sin permitir que me consumiera. Con cada día que pasaba, sentía que me acercaba más a una versión de mí que estaba en paz con su historia y listo para escribir un nuevo capítulo. Con el pasado quedando atrás, decidí que era momento de mirar hacia adelante y construir algo nuevo para mí. No fue un proceso fácil, pero comprendí que mi vida no debía quedar definida por la traición ni por el dolor que había vivido. Tenía derecho a una segunda oportunidad, a encontrar un propósito que no estuviera ligado a lo que había perdido. El primer gran paso fue cambiar mi mentalidad. Pasé demasiado tiempo atrapado en la ira y la decepción, pero ahora debía enfocarme en lo que realmente quería. ¿Qué tipo de vida quería llevar? ¿Quién era yo sin el peso del engaño de Laura? Estas preguntas me persiguieron por días hasta que encontré la respuesta. Quería vivir en paz, sin resentimientos y con nuevas oportunidades. Empecé por hacer cosas que antes no había considerado. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre me había apasionado pero nunca había tenido tiempo para explorar. Descubrí que perderme en las imágenes, en los detalles del mundo que me rodeaba, me ayudaba a ver la belleza que aún existía a mi alrededor. Era una manera de reconectar conmigo mismo y encontrar alegría en lo simple. Además, decidí viajar. No quería huir de mi pasado, pero sí necesitaba alejarme un poco para respirar y ver el mundo con otra perspectiva. Mi primer destino fue un pequeño pueblo costero. Me encantó la tranquilidad, la gente amable y la posibilidad de desconectarme de todo. Pasé semanas allí, disfrutando del mar y escribiendo en un diario mis pensamientos. Fue en esos días que me di cuenta de que estaba sanando,
de que por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Pero un nuevo comienzo no significaba solo viajar y distraerme. También significaba abrirme a nuevas conexiones. Durante años, había vivido con la idea de que mi vida estaba destinada a ser parte de una familia que resultó ser una mentira. Ahora, me permití conocer personas sin expectativas, sin miedos. Poco a poco, dejé entrar a gente nueva en mi vida, amigos, compañeros de trabajo, personas con quienes compartía intereses. No buscaba llenar un vacío, sino simplemente disfrutar el presente. En una de esas reuniones, conocí a alguien especial. No era un reemplazo de lo que había perdido, ni intentaba serlo. Era alguien que llegó en el momento justo, cuando ya no buscaba nada. Nos llevamos bien desde el principio y, con el tiempo, nuestra conexión se volvió más fuerte. Me di cuenta de que no todo estaba perdido, de que la vida aún tenía mucho por ofrecerme. Sin embargo, mi nuevo comienzo no significaba borrar el pasado. Aprendí a aceptar lo que ocurrió sin dejar que definiera mi futuro. Acepté que los niños siempre tendrían un lugar en mi corazón, aunque ya no formara parte de sus vidas. Acepté que Laura había sido una parte importante de mi historia, pero que su traición no tenía poder sobre mi presente. El cambio más grande fue interno. Dejé de ser el hombre que se lamentaba por lo que le arrebataron y me convertí en alguien que veía hacia adelante con determinación. Aprendí a soltar, a perdonarme por no haber visto las señales, a darme otra oportunidad. Un nuevo comienzo no es un punto final, sino un nuevo capítulo. Y yo estaba listo para escribirlo. La justicia no solo se encuentra en los tribunales, sino también en la paz interior que uno logra cuando finalmente deja de cargar con las cadenas del pasado. Mi batalla legal con Laura había terminado, pero lo más importante era que yo había ganado una batalla aún más difícil, la que libré conmigo mismo para liberarme del resentimiento y la amargura. Con cada día que pasaba, la sensación de haber recuperado mi vida se hacía más fuerte. La presión que había sentido durante años, la angustia de vivir en una mentira, todo eso se estaba desvaneciendo. Ahora, era dueño de mi destino y nadie más decidiría por mí. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, pasé frente a un parque donde solía jugar con los niños. Me detuve por un momento y observé a los padres con sus hijos, riendo y corriendo. No sentí tristeza, sino gratitud por los buenos momentos que viví. Porque, a pesar de la traición de Laura, no podía negar que alguna vez fui feliz en ese papel. La verdadera justicia era saber que ya no dependía de nadie más para ser feliz. Me había construido una nueva vida, con nuevas personas y nuevas experiencias. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar lo que realmente importaba. El dinero que recuperé de la demanda lo invertí en mi futuro. Decidí emprender un negocio propio, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido la oportunidad de llevar a cabo. Era un nuevo desafío, pero uno que enfrentaba con ilusión y confianza. Un día, recibí un mensaje inesperado de Laura. No lo abrí de inmediato. Lo miré por un momento y, en lugar de sentir rabia o curiosidad, simplemente lo eliminé. No necesitaba respuestas ni explicaciones. No había nada más que decir. Ahora, por fin, era libre. Miré hacia adelante, literalmente y figuradamente, y me sentí en paz. La justicia se había hecho, pero más importante aún, había encontrado mi libertad.